Esta tarde, al ponerse el sol, comienza un día importante, muy importante dentro del calendario bíblico, no religioso, ni de unos, ni de otros, ni de los de más allá, bíblico. Porque esta tarde se cumplen los 50 días que en la Biblia nos enseña a contar, si quieres verlo y comprobarlo por ti mismo, porque no hay nada mejor que tenerlo de primera mano delante de nosotros. Y me acompañas a Levítico capítulo 23. Levítico 23, y dice, habla primero de las primeras fiestas, Moed, santas convocatorias, y una vez pasadas las de la primavera, que si recuerdas son la principal y que nos identifica con nuestra salvación, es la Pascua. Recuerda, es un solo día la Pascua, porque a continuación comienza la fiesta de los panes sin levadura. Pan, Cristo dice, yo soy el pan de vida. Y la levadura, él mismo nos enseña que en este caso, y no exclusivamente, pero en este caso representa el pecado. Porque también dice que el apóstol Pablo que hay una nueva levadura, que es la presencia del Espíritu Santo, que dentro de nosotros produce también el mismo efecto, creciendo y creciendo cada día. Y es de lo que hoy vamos a hablar, ¿no? Y esa fiesta de las primicias, acabamos de cantar una de las canciones más hermosas que habla de la resurrección, de cuando Él resucitó. Ese fue el día de las primicias, de los primeros frutos, donde una gavilla, un manojo de trigo, de cebada en este caso, porque no había trigo, sino la cebada, era presentada por el sacerdote también como una ofrenda a Dios. Ese día exactamente resucitó Jesús. Pero todo eso ya lo hemos visto, pertenece a este pasado inmediato, lejano en el tiempo, en cuanto al cumplimiento en Jesús, pero para nosotros es un tiempo que en este año hemos recordado en su momento. Ahora viene otro momento especial que dice el versículo 15, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día que ofrecisteis la gavilla en la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. 7 semanas. 7 semanas por 7 días son 49 días. Pero habla de que es el 50, el día número 50, lo que vamos a hablar ahora. Hasta el día siguiente, del 7º día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura. Con levadura. Porque esos 2 panes están sin duda representándonos. Israel y la Iglesia. En ambos la levadura existe. En ambos la levadura la vemos. Un día seremos como Cristo, sin levadura, pero hoy no. En este momento nadie puede decir que es sin levadura, porque todavía estamos en este mundo. Y no es pecaminoso, porque aquí mismo el Señor dice, para darnos ese ejemplo, traerás y ofrecerás con levadura. Pero también dice, como primicia para Yahweh. Jesús fue la primicia.
y Él fue sin levadura, pero nosotros también hemos sido presentados y nos presentamos, como acabamos de hacer con Victoria, con levadura. Con lo que ello significa, con pecado. Lo que quiere decir es que a pesar de nuestros pecados, el Señor nos acepta. El Señor comienza y se propone limpiar cada vez más nuestras vidas. Nunca lo hace de golpe, nunca, sino que es poco a poco, conquistando nuestra alma, llevándonos a una victoria real, cierta. ¿Sabes? Recuerdo que escuché una enseñanza muy hermosa sobre esto, y era la enseñanza de la conquista, que una vez que el pueblo de Dios fue sacado de Egipto, liberado, y durante 40 años purificado en el desierto, donde los que ya era imposible fueron eliminados, murieron en el desierto, la generación que renegó, que no fue grata con Dios, todos esos quedaron allí en el desierto, y entraron los que sí tenían gratitud en su corazón y al menos no estaban tan dañados. Y cuando entraron en la tierra prometida, recuerda, 40 años después, ellos tuvieron que ir conquistándola. Y en cada conquista, el detalle más significativo es que el Señor les dijo: conquista una ciudad, consolídala y luego sigues. Porque ellos podían haber ido hasta el final, hasta la última ciudad, derrotando a todos los enemigos, porque la gracia de Dios estaba con ellos. La orden de hacerlo era de parte de Dios, por tanto nadie les iba a vencer. Y así, recuerda, se lo dice a Josué: nadie te podrá hacer frente. Pero, como estrategia, él dijo: consolida la ciudad. No sea que por detrás vuelva el enemigo y lo que has conquistado vuelvas a perderlo. Y eso es cuando las cosas son rápidas, o más bien diría fuera del tiempo de Dios, porque Él conoce los tiempos, Él sabe lo que yo necesito, lo que tú necesitas, y Él va a hacer las cosas en el ritmo que nosotros, cada uno en particular, necesita. Unos necesitarán un mes, un año, no lo sé. Cada uno va a recibir ese trato personal de parte de Dios para limpiar. Pero cuando entraron, recuerda, entraron ya a presentarse y a presentar ofrendas al Señor. Luego dice que hay que traer unos carneros y unas libaciones, ofrendas encendidas, etcétera, etcétera, que hay que ofrecer un macho cabrío. Y dice que el sacerdote, el versículo 20, presentará ofrenda mecida delante de Yahweh con el pan de las primicias y los 2 corderos. Era una gavilla que después de triturado se convierte en harina, y esa harina es la que se amasa, y ahora lo que se presenta es pan, no una gavilla. Y pan, además, dice, todavía con la contaminación de la levadura, con la contaminación de lo que hace crecer y leudar la masa. Esa es la gran diferencia con la fiesta que correspondió a las primicias, que es Cristo. Pero recuerda, Él es la primicia, y la primicia significa el primero entre muchos, y estamos hablando de la resurrección. No estoy hablando de la resurrección como tal, porque ha habido gente que ya ha resucitado, pero se ha vuelto a morir. Estoy hablando de la resurrección para vida eterna, y Él fue el primero, y ahora, en cuanto Él regrese, recuerda, la noticia más importante que recibieron los tesalonicenses es que los que han dormido en Cristo, dice, resucitarán primero. Y luego nosotros, los que todavía estemos aquí, seremos arrebatados juntamente con los que acaban de resucitar en las nubes para ser transformados. O sea, esa es la esperanza bienaventurada,
primera que tenemos delante la iglesia. Ser arrebatados, ser transformados y ser llevados a la presencia de Cristo. Pero mucho cuidado, hay mucha confusión sobre eso. Hay quienes la niegan, otros que aunque no la niegan dicen que va a ser al final, que la segunda venida y el arrebatamiento es lo mismo. Otros que va a ser a la mitad, porque la ira de Dios se va a derramar sobre todo a la mitad. Y otros creemos firmemente que es al principio. Es más, nada puede suceder en la tierra en cuanto al final de esta era, de este siglo, mientras la iglesia, el cuerpo de Cristo, esté aquí. Eso creemos nosotros. Yo espero que en oración tú lo confirmes en tu corazón, porque aquí no estamos hablando de una teoría, estamos hablando de una realidad que nos aguarda y está tan próxima, que cada día, cada mañana, cuando yo me levanto, lo primero que busco es al Señor, evidentemente, pero también qué está pasando en Israel, qué está pasando con ese reloj profético. ¿Qué está ocurriendo en la tierra que Él determinó que lo que allí ocurriera afectaría a toda la humanidad y en este caso la afectaría en su conjunto? Quiere decir que terminaría el periodo de la humanidad y va a terminar por causa de Israel. Eso es el final, pero eso tuvo un comienzo. Y ese comienzo precisamente está relacionado con Pentecostés. Penta son 5, unidades de 5, porque recuerda, son 50 días. Pentecostés. Pero en hebreo el nombre que recibe es Shavuot, porque aquí lo que manda contar son semanas, Shavuot. Una Shavuot es una semana o una unidad de 7, porque a veces son 7 días, perdón, unidad no, un grupo de 7, o 7 años. Eso es una Shavuot. Da lo mismo que sean años que días. Shavuot. Pero en este caso, lo dice claramente, que son días y que al día siguiente, o sea, el número 50 de los días, es cuando había que hacer esto. Bien, esto es por un lado. Por otro lado, el mismo día fue el elegido por el Señor para 40 días antes, sabes que Dios tiene el control de todo, subió Moisés al monte. Él no subió porque le apeteciera subir, sino porque Dios lo llamó. Durante 40 días estuvo con él. 40, sabes, es un número profético, un número bíblico muy importante. Significa un periodo también de limpieza y de restauración. Y allí recibió ya la instrucción ordenada y definitiva de parte de Dios. Y exactamente el día de Shavuot, recuerdan, no existía todavía el templo, no se había programado la ley. Estamos hablando antes de, ya lo hicieron coincidir exactamente con ese día cuando Moisés baja del monte, celebra un matrimonio con su pueblo, Dios casándose con su pueblo. Y las frases que pronuncia son muy significativas, porque les lee el contrato. Recuerdas los que hemos casado últimamente, en estos últimos años, ketubá, que significa lo que está escrito. Les lee el contrato, que ya sabéis que para nosotros nuestro contrato es la Biblia. La Biblia. Y todos los del pueblo tenían que decir, sí, lo haremos. Es una representación de una boda. Boda que, recuerda, tiene el significado profético y real de una unión íntima, indisoluble, que nosotros tenemos con Cristo, con el cual ya estamos desposados, pero no casados.
Estamos desposados, comprometidos, porque nosotros también le dijimos sí a Cristo, que es lo mismo que decirle sí a la ley, porque recuerda, en Juan nos lo explica, que Él es la palabra, Él es la ley hecha carne. Cuando yo recibo a Cristo, estoy recibiendo la ley en su espíritu, por su espíritu, y nos casamos con Él, nos desposamos. Luego llegará la celebración que sin duda nos aguarda en el cielo. Eso va a ser en el cielo, donde Él dice: yo voy a preparar un lugar para vosotros. Cuando esté listo ese lugar y nuestras vidas, entonces volveré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, allí también vosotros estéis. Eso está en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, uno de los pasajes más relevantes e importantes de la Biblia en este tiempo, precisamente por eso, porque ya nos encaminamos a ese punto. Jesús se fue, y además parte de esa confusión que hay con respecto al arrebatamiento tiene que ver, y fíjate, cuando tú lo comparas con su ascenso primero, entiendes por qué el segundo va a ser de la misma manera. Cuando ascendió la primera vez, después de la resurrección, después de haberles dado los mandamientos complementarios que durante el tiempo, estos 50 días Él estuvo, cuando Él los bautiza por primera vez con Él mismo, y era la primera vez que recibían a Cristo, porque estaban recibiendo su Espíritu, en Pentecostés Él se va. Se va en secreto, porque a algunos lo que les explota la cabeza es que el rapto va a ser secreto. Pero no secreto para la iglesia, sino para los demás. Pero en aquel momento, en Jerusalén, tenían muy vigilados a los discípulos del Señor. Muy vigilados. Recuerda, uno de los que lo vigilaba era Pablo. Se hubieran dado cuenta rápidamente de que algo se estaba tramando cuando se fueron todos a Betania, y allí el Señor se despide de ellos, les da las últimas instrucciones: ir por todo el mundo y haciendo discípulos en todas las naciones. Les da la última instrucción, y dice: y viéndolo ellos, fue tomado en las nubes. Y los ángeles que les acompañaron le dicen: así, de esa misma manera como lo habéis visto ir al cielo, volverá también en las nubes, pero no vendrá a la tierra, sino que lo que dice Pablo, que aquel perseguidor que luego se convirtió en seguidor, es que la iglesia le alcanzamos en el aire. Está en 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Si no leer eso y entenderlo, pues indica una torpeza intelectual importante y sobre todo espiritual. Pero hay otro misterio ahí. Es de la misma manera, solo es para discípulos. La ascensión fue solo para discípulos, el regreso también es solo para discípulos. No es algo público, notorio, como su segunda venida, que dice que todo ojo lo verá. Ningún ojo de Jerusalén lo vio irse, solamente los que creían en Él. Los que ya tenían el Espíritu, su Espíritu en ellos, los únicos que pudieron ver eso. Igual que los que tengamos y tenemos el Espíritu, no el conocimiento, el Espíritu, veremos cuando venga a buscarnos. Los demás no se van a enterar. Se van a llevar la sorpresa de que millones de personas han desaparecido. Dirán que vinieron los ovnis y nos llevaron. Que digan lo que quieran, pero la realidad es esa. Y dentro de ese contexto, estoy narrándote el fin de algo que, repito, comenzó hace cerca de 2000 años, porque no llegamos todavía, cerca de 2000 años, allí en Jerusalén. Porque allí, en ese día, ya no fue la ley escrita en piedras, en tablas de piedra. Allí la promesa era que iba a venir, en primer lugar,
sobre toda carne. Los judíos mesiánicos, por cierto, cada vez hay más, pero muchísimos, judíos, cristianos, mesiánicos, hay muchísimos. Una de las cosas que les cuesta asimilar, porque ellos conocen la Biblia, es que el Espíritu Santo se pueda derramar sobre toda carne. Claro, Joel, del Antiguo Testamento, lo dice claramente, que en aquel día, refiriéndose al Pentecostés de hace 2000 años, iba a ser derramado sobre toda carne, pero también refiriéndose a hoy, sobre toda carne, cualquiera sea de donde venga, su procedencia, su etnia, su lengua. Cuando uno recibe a Cristo, recibes ese bautismo, esa presencia, esa inundación total del Espíritu Santo. Ellos no lo pueden asimilar bien, porque conocen la Biblia, el Antiguo Pacto, los textos, y saben que solamente eso ocurría cuando se ungía a un rey y podía perder esa unción. Ahí tenemos a David agobiado y angustiado, diciendo: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque se lo podía quitar en cualquier momento, cosa que hoy no ocurre, tranquilos. Hoy ya no va a ocurrir eso. Y venía sobre profetas como Samuel, como Isaías, Jeremías, todos. Y venía sobre labores sacerdotales, pero nada más. El pueblo simplemente recibía lo que esas personas ungidas por el Espíritu, con la presencia del Espíritu, traían de parte del cielo, traían de parte de Dios. Y sobre todo los sacerdotes intermediaban. Por eso, cuando todo esto, como acabamos de leer aquí, para el Pentecostés y para todas las fiestas y celebraciones y momentos, los sacerdotes, por orden de Dios, dirigían lo que había que hacer para que el pueblo, todo el pueblo, fuera escuchado y presentadas sus ofrendas delante de Dios. No podían hacerlo de cualquier manera, no lo podían hacer en cualquier lugar, sino que todo era canalizado por el sacerdocio. Pero ahora, en el nuevo pacto, una vez cumplido ya lo que aquel ritual señalaba o apuntaba en el tiempo, ya todo eso acabó, y ahora dice que cada uno de nosotros se ha convertido en sacerdote, por sí mismo, para sí mismo y para su familia y para su entorno, para donde estemos. Porque seremos reyes y sacerdotes. Y así ya no hace falta esa figura del sacerdote. Bueno, recuerda, hay muchos que no van a ver la gloria de Dios, y hay miles de millones que todavía creen que el sacerdote es el que les va a llevar. ¿Cuándo fue? Cristo, el sumo sacerdote, el que nos ha llevado a todos. Pero bueno, no voy a entrar en los errores de otros, sino en la verdad que dice la Biblia, que la verdadera iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es algo espiritual y a la vez real. Hay un texto en Génesis capítulo 28, en el versículo 12, hablando de Jacob y su sueño. Allí nos narra que Jacob lo que vio y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, apoyada aquí, dice, y su extremo tocaba en el cielo. Evidentemente no hay ninguna escalera que pueda hacer eso. Estamos hablando de algo espiritual. Quiere decir que se apoya en la tierra, pero llega al cielo, y era una escalera que permitía que los ángeles de Dios subían y descendían por ella. Algo nos conecta la tierra con el cielo. Algo. Y aunque el reino de los cielos actual somos espirituales, evidentemente, pero el Señor dice que necesitamos un punto de contacto en la tierra. Ese punto de contacto son las iglesias locales. Ese punto de contacto es aquí. Esto es una escalera asentada aquí en este lugar y conectada con el cielo, por el cual suben y bajan nuestras bendiciones y la presencia de Dios.
O sea que hay algo que tiene que conectarnos, por muy espiritual que sea, con algo más tangible. Y por eso el Señor dice que es la iglesia, que es el lugar donde podemos tener una referencia física. Yo fui a una iglesia hace 43 años. Fui a un sitio físico que existía donde conocí esta realidad. Por supuesto, no así, sino mucho más sencilla. Y ese lugar es donde podamos volver una y otra vez, nuestro lugar de reunión. Y allí, en la iglesia, es donde tenemos que recibir la identidad, ser identificados con Cristo. Identidad y seguridad. Seguridad en todo. La iglesia está destinada para eso. Y la iglesia recuerda, te lo explico las palabras, ¿no? Iglesia es del griego ekklesia. Ekklesia. Ek significa apartado o fuera de. Esto, kehilá, es el mismo concepto en hebreo, y era cuando se reunían fuera del campamento. Porque para tener ese encuentro con Dios hay que salir del campamento. En el campamento estamos muy ocupados, muy entretenidos, mucho ruido, muchas cosas, ¿no? Entonces la eclesia o ekkaleo era siempre fuera de la ciudad. Hombre, nosotros tenemos vamos a llamar una exactitud mayor, porque estamos bien fuera de la ciudad, ¿no? A media hora, 3/4 de hora, 1 hora de la ciudad. Y eso es bueno. Yo creo que Dios hace las cosas a su manera y nos escucha. Y podríamos decir, ¿esta es una iglesia correcta? Sí. ¿También lo es las que están en el centro de Madrid? Sí, yo no me meto en eso. Pero que esta se parece más a lo que significa eclesia, ekkaleo, con diferencia. Con diferencia. Eclesis es llamamiento, o sea, llamar afuera, porque el verbo kaleo es llamar. Repito, el mismo concepto es en hebreo y nunca se hacía en medio de la vida cotidiana, sino que había que salir del campamento. Bueno, pero esto no significa que seamos ni mejores ni peores, sino que, estamos en esa circunstancia correcta, en mi entender. Pero la definición más correcta sería que la iglesia es la asamblea de los que hemos sido llamados por el Señor, nadie está aquí por su propia cuenta, fuera del mundo. Nos saca del mundo, aunque estamos en el mundo. Pero esa es la verdadera iglesia. Evidentemente, las nuevas criaturas, que es la base, o sea, aquí no es conjuntos. Luego formamos un equipo, un grupo, pero no es que yo voy a ser salvo porque pertenezco a esta iglesia, porque pertenezco a este grupo de iglesias, porque pertenezco a esta denominación, o he nacido en este país, etc. Eso, olvídate, son argumentos fatuos, facios, mentirosos, engañadores. Uno es uno por uno llamado. El Señor llama, este kaleos, este llamado es uno por uno. A ti como persona te ha llamado. Como tú has escuchado, ya es suficiente, porque al escuchar atiendes a ese llamado y sales, y el Señor sale a tu encuentro. Pero para salir de este mundo, estando en este mundo, eso es uno de los misterios, ¿no? Que estamos en este mundo, pero el apóstol Juan nos lo define muy bien. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre todavía no está en él, sino que está en el mundo, amando al mundo. Nosotros podemos estar, y estamos en el mundo, sin amar el mundo. Al menos eso es nuestro objetivo, o uno de nuestros muchos objetivos es precisamente que aprendas a estar sin ser del mundo.
Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Porque este grupo, aunque somos individuales, Dios me conoce por mi nombre. Recuerdo que uno de los signos más, canciones, ¿no?, que así se llamaba en la iglesia donde yo recibí a Cristo, que más me gustaba, es que decía que Dios me llama por mi nombre. Enrique Pavón García, como te llames, te llama por tu nombre, personal, individual. Él se conecta contigo, pero no nos deja solos. Tenemos que tener un apoyo que, por supuesto, es del cielo, es Él el que nos va a apoyar, pero en el orden práctico. Por eso esa asamblea de los llamados a salir del mundo, estando en el mundo, se llama iglesia, eclesia, ekkaleo, que por supuesto tiene un sentido universal, que serían todos los creyentes, la reunión de todos los creyentes de todos los tiempos, desde hoy hasta ese día de Pentecostés. Antes no había eclesia, no la había. La iglesia es un paréntesis, una gracia de Dios. Por eso el día de hoy recordamos la llegada del Espíritu Santo, la creación de la iglesia real, porque antes lo único que había era esa búsqueda de Dios por medio de la religión, que pocas o ningún efecto tuvo, más que para aquellos que se esforzaron en cumplir la voluntad de Dios. No quiere decir que la cumplieron, pero se esforzaron. Y finalmente, en su resurrección, el Señor les predicó de Él mismo y se los pudo llevar ya al cielo, a ese lugar que se llama el paraíso celestial. Pero la asamblea local, física, hay muchas. Y pues quiera Dios que cada vez más. Como nosotros, que hubiera miles y miles y miles, porque eso sería señal de que en distintos lugares y campamentos, porque hay otra característica que nosotros como iglesia, hay gente que no la entiende, porque ponen su local en un barrio, en un pueblo, y la gente de los alrededores es la que va. Cuando yo le digo que hay personas aquí que vienen de la sierra, de Cuenca, de Guadalajara, que vienen de cualquier parte de Madrid, dicen, es un concepto raro para lo que se entiende como iglesia local. Bueno, es una característica más que el Señor nos concede a nosotros. Venimos de cualquier parte. Venimos de todos los lugares. Porque lo que nos une y lo que nos aglutina es otro concepto más que el que esté ahí al lado, de casa. Que está bien, por supuesto, si eso ha sido una realidad en mucha gente y en mucho tiempo, pero quizá nosotros como lo que hemos querido imprimir como iglesia, siempre atendiéndonos a lo que la Biblia dice, es el concepto más cercano, más familiar. Pues no importa que vivas aquí a la vuelta de la esquina o a 100 kilómetros. Sé que algunos hacéis un esfuerzo. El Señor lo sabe también. Sé que ese esfuerzo, en alguna u otra manera, el Señor también lo retribuirá. Porque Dios no se queda con nada. Cuando iba a comenzar la reunión, el Señor me trajo a la mente un versículo que, bueno, la verdad que me lo trajo porque estaba colocando ahí en mi despacho esos famosos cuadritos que tengo con versículos y estaba un poco torcido, Gálatas 6:7. Y aunque le paso todos los días por delante, pero uno no los estoy mirando, pero claro, al colocarlo lo miré y ¡pum!, me llamó la atención. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. ¡Guau! ¡Qué versiculazo!
Para mí, por eso lo tengo ahí enmarcado, porque para mí es tan importante. ¿Y por qué lo pondrá Pablo? Porque hay mucha gente que sí cree que engaña a Dios. Sí lo cree. Y yo también lo creo rotundamente, que creen que esto es como una asistencia. Bueno, voy a complacer a Dios yendo hoy, venga, pero estoy deseando que termine y me largo. Cosa que no nos ocurre a nosotros. Aquí nos quedamos la mayoría durante mucho tiempo. La reunión no es una misa, por así decirlo, ¿no? Para que entendamos en la cultura tradicional que traemos, ¿no? Que dura media hora, 20 minutos, no sé cuánto duran ya, no me acuerdo. Y ya, te vas y punto, ya no sabes nada más. Si conoces a alguien por el camino, hola, ya. Creo que somos de otra manera. Si logramos llegar hoy al final del mensaje y examinemos la primera iglesia, en la que está en Hechos capítulo 2, nos daremos cuenta que no tiene nada que ver, pero nada que ver con las congregaciones habituales. Y sí, nosotros nos parecemos a esa iglesia, la comunidad cristiana integral. Pero da lo mismo que sea en Madrid, que sea en Londres, que sea en Portugal, que sea en Sevilla, que sea en Valencia, que sea en Barcelona. Tenemos esa característica, pero no es distintiva. Decir, mira, nosotros somos raros. Creo, en mi opinión, que lo raro es lo otro. Cuando lees Hechos capítulo 2. Lo raro es lo otro. Y lo normal, esto. El Señor lo valorará. Evidentemente la iglesia se fundó sobre Cristo. Hay un juego de palabras ahí que ya os he explicado, no quiero aburriros. Mateo 16, 18, cuando el Señor dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Petros es una palabra, Petros, apúntala. Y sobre esta Petra, otra palabra. No es sobre Petro, sino sobre Petra, otra palabra, con otro significado o con otras connotaciones. Dice, edificaré mi iglesia. Petros es una piedra pequeña, como esas que te encuentras ahí y se meten en las ranuras de los zapatos y llenamos todo esto de piedritas. Eso es Petros, una piedrilla de aquellas. Y Petra es una gran roca, enorme, enorme. O sea, que se refiere a lo mismo. Bueno, hay piedra, claro, pero Petros es piedrecillas de esas y Petra es una inmensa roca, que es Cristo. Y el que dice, sobre Petra edificaré mi iglesia, no sobre Petros. Pero, claro, recuerda que el Satanás solo viene para hurtar, matar y destruir, para engañar, para confundir. Y confundió, y con mucha más gente todavía, confundida de que se lo había dicho a Pedro. Se lo dijo a Pedro. Pero a Pedro le anuncia que la iglesia se iba a edificar sobre Cristo. Conversación. Tú eres Petros. Y sobre esta Petra, Jesús, que era él, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Porque qué empeño en decir que Pedro fue el primer papa. Cuando si te lees Hechos capítulo 15, te lo lees luego. Hechos capítulo 15, primera reunión de todos los líderes. Jesús ya se había ido, ya les había dado el mandato de la gran comisión, ya estaba en el cielo, ya teníamos aquí el Espíritu Santo. Pero siempre hay problemitas, por eso las congregaciones tienen que tener pues, su control, su vida, ¿no? Y el problemita era que los judaizantes decían que los nuevos creyentes que no eran judíos tenían que hacerse judíos para ser verdaderamente cristianos. Tenían que circuncidarse, tenían que hacer todos los lavamientos de las manos, todas las costumbres de los judíos. Y esa reunión determinó eso. Y termina con una sentencia final. Y vamos, esto no tiene mucho mérito. Imagínate que ahora hacemos aquí una reunión para ver si entramos a las 8 o a las 11. Y bueno, hablamos unos a las 8 y otros a las 11, no nos ponemos de acuerdo. Y entonces se levanta, ¿quién? Para decir lo que se va a hacer.
yo. Digo, bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es esto. ¿Qué significa? Mucho cuidado, entiéndelo, no estoy poniéndolo como para elevar, no. ¿Quién significa quién es el jefe o el que ordena y el que tiene el control y la autoridad en esta congregación? Significa que soy yo. Bueno, como Pedro estaba en esa reunión, junto con todo el liderazgo, hasta Pablo se había venido a esa reunión, y cuando hay que dar la conclusión, dice, bueno, muchachos, esto es lo que vamos a hacer, se levanta Santiago. ¿Quién era el jefe? Santiago. Era el jefe, Jacobo, hermano además del Señor, hijo de José y de María, porque él era el jefe. Y Pedro, uno de los invitados, tuvo que decir, sí, jefe, amén, así lo haremos. ¿Ese era el Papa? ¿El Papa de quién? Bueno, lo pongo ahí para que... Es que como la gente está tan nubilada, que no quieren ver, ni entender, ni averiguar, si está ahí mismo en la Biblia, en todas, No vaya, no, es que la Biblia protestante... No, la Biblia católica tiene eso. Yo os he contado cómo yo leía la Biblia al principio, me costaba un montón, porque tenía, por un lado, aquí el ejemplar del que me había regalado Emma, de la Reina Valera de 1960. Y yo tenía, porque también me lo habían regalado, pero no lo había abierto nunca, la Nácar Colunga católica. Y leía así. Tardaba un montón. Hasta que ya, bueno, concluí, es que realmente dice lo mismo. Y digo, ya solo voy a leer esta. Dice lo mismo. Lo mismo. ¿Por qué no lo hacen? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Ellos van a tener que dar sus cuentas y recoger lo que están sembrando. ¿Cuándo se recogen las cosas? ¿Nada más sembrarlo? No. Cuando ya se ha desarrollado. Y recuerda el trigo y la cizaña. El Señor nos enseña. Mira, van a crecer juntos el trigo y la cizaña. Y la cizaña, hábilmente Dios sabe quién son y los va a recoger aparte. ¿Para qué? Para ser quemados. Y el trigo guardado en su granero. ¿Entiendes la diferencia? Por eso estamos mezclados. Y claro, hay que tener un poquitito de conocimiento para saber qué es trigo y qué es cizaña. Pero sobre todo para que tú sepas que eres trigo. Trigo. Y el trigo solamente es puro y es cuando la palabra llega a tu corazón y no hay manera de cambiarla. El único representante que hay en la tierra no es él, hombre, es el Espíritu Santo. ¿Qué papa ni qué papa? Mira, Juan 14, 26. Juan 14 es un capítulo muy importante. Juan 14, 26. ¿Ya está en pantalla? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, para que sepamos quién es, ¿no? A quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo. Y el que mandó para ser su representante, su vicario en la tierra, fue al Espíritu Santo. Siguiente capítulo, 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. Mira, en el anterior versículo decía que era el Padre el que lo enviaba en mi nombre, y aquí, para que sepamos que Dios es uno, dice ahora lo que dice, soy yo el que lo envío y viene del Padre. Viene del mismo sitio. Es que a veces nos complicamos y decimos, ¿qué decimos? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Di Dios. Si es el mismo. No te compliques, no te andes ahí mareando. Es Dios, es el Yahweh, es el único Dios. Que a nosotros se nos manifiesta de diferentes maneras, pero esas manifestaciones, eso no significa que sea otras personas. Son tres personas, evidentemente. Pero es Dios. Porque veis,
El mismo evangelista dice que es el Padre el que lo envía en el nombre de Cristo, y en el capítulo siguiente no, lo envía Cristo en el nombre del Padre. El Espíritu de verdad es lo que envía, el cual procede del Padre y dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo. No dice ni siquiera los pastores. Y en el siguiente capítulo, Juan 16, versículo 7, dice, pero yo os digo la verdad. Claro, Cristo es la verdad que va a decir. Os conviene que yo me vaya. Recuerda, en aquella ascensión privada, pues si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Dónde estaba la conveniencia? ¿Qué podía reemplazar a la presencia de Cristo? Vamos a llamarle en términos humanos, su magnetismo, su personalidad, si es que lo admiraban todos, pero especialmente los discípulos. ¿Quién podría reemplazar a ese ser humano que fue Cristo? Tan impresionante, con ese influjo en todos. Ninguno era indiferente ante él. Pues el Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia? Jesús estaba en Jerusalén, en Israel, o estaba en Galilea, o estaba en Jerusalén. Allí él era uno y estaba donde en ese momento estaba. Pero el Espíritu Santo, la conveniencia es que al venir el día de Pentecostés, que estamos recordando hoy, está sobre toda carne y en todo lugar. O sea, el mismo Espíritu Santo va a estar en ti, estás aquí, estés en Cuenca, estés en donde tú quieras, allí estará contigo. Cosa que Jesús, si querías estar con Jesús, tenías que ir a donde Él estaba, pero ahora es Él el que nos busca y nos llena y tenemos la misma experiencia. ¿Ves la diferencia? Uno en un lugar, otro en todos. Personas y lugares. Por eso dice, os conviene que yo me vaya. Porque él sabía que íbamos a llegar muchos detrás. Muchos. Porque era también interesante que él mandara al Espíritu Santo allí ese día de Pentecostés, porque hay un cambio profundo. Un cambio profundo en los primeros creyentes. Cristianos ni siquiera se llamaban así, ni existía ese nombre. Lo primero que produjo en ellos, y ahora sí vamos a ir a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Y vamos a ir viendo qué pasó, qué produjo, qué ocurrió allí, qué cambió. Y dice el versículo 1 que cuando llegó el día de Pentecostés o Shavuot, estaban todos unánimes juntos. Congregación, unánimes, un alma. Quiere decir un pensamiento, un sentimiento. Una unidad, no uniformidad. No habla nunca de uniformidad, pero sí tenemos que tener el mismo pensamiento. Para que el Espíritu Santo pueda moverse, tenemos que estar en un solo pensamiento. Cada uno es libre de creer lo que quiera, pero no te engañes, Dios no puede ser burlado, y lo que siembres, exactamente eso vas a recoger. Porque hay pensamientos, aunque ya ves que somos muy diferentes, cristianos de un lado y de otro, pero tiene que haber una cosa común. Y la cosa común, la repito semana tras semana tras semana, es que Cristo murió por nuestros pecados y no nosotros, por nosotros hemos muerto por nuestros pecados, y Él solamente es el que muere y es el único que tiene valor y que no hay que hacer nada más. Esa es la unidad. Los que creemos eso en cualquier lugar de la tierra, perfecto. Yo te diría, allá nos veremos. Pero
tiene que haber esa unanimidad, que no es uniformidad, repito. Luego, en el capítulo 2, versículo 4, cuando llega dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Primero, unidad en el Espíritu. Segundo, unas vidas llenas del Espíritu Santo. Todos. Todos. Los que había allí y los que vendríamos después. Recuerda, no era sobre reyes, profetas o sacerdotes, sino sobre toda carne, sobre todos. Dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahí uno dice que alguno, bueno, no lo fue. Y la continuación es que dice que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. No voy a entrar en el tema de las lenguas, pero te voy a decir algo. Aquí mismo lo puedes leer, ¿no? Dice el versículo 7, que estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son estos galileos? Todos estos que hablan, quiere decir de una zona muy geográfica muy determinada, Galilea. ¿No son estos de allí? Es que son, mira su pinta, cómo se visten, mira eso que llevan en la cabeza, es que son galileos. Aquí en España podríamos decir de Lepe. En Colombia sé que son los pastuzos, con perdón si hay alguno. Cada país tiene su... Dice, pero ¿no son estos de allí? Dice, sí. ¿Cómo pues nosotros les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Y dice, partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Ciriné, y todos, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Fíjate la cantidad de lenguas distintas que ha nombrado. Les oíamos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Como decía el otro, ahí lo dejo. Quiere decir que recibieron un idioma claro, perfecto, conciso, que todas estas lenguas y hasta nacionalidades les entendían perfectamente hablar en su idioma. Por eso a veces yo digo el guatachala, 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 jajajaja. ¿Será eso? Lenguas. Ahora, esto no excluye, porque Pablo lo desarrolla luego, que hay lenguas angelicales. Aquí no se nombran las angelicales, son elamitas, medos, persas, africanos, gente de diferentes lugares, esas son unas lenguas. Pero la que tú recibes es lengua angelical. Y esa es tú con Dios. Cuando tú hablas esa lengua, que ya no digo la pronunciación, porque no puedo decirte que cuando empieza la gente, la, y eso es la lengua, porque la Biblia nos lo aclara, dice, en lengua de tartamudo me alabarás. No juzgo eso, pero sí que eso sí que es una lengua angelical. Por eso, aquí, calladitos. Pablo lo dice, si ahora mismo entras por la puerta, decía él y digo yo, alguien y nos oye a cada uno, dirá, uy, qué panda de chalaos, me voy. Y sale corriendo. Eso en tu casita, en tu intimidad, con tu lengua de tartamudo, habla con Dios. Y hablarás cosas en misterio. Pero ¿sabes cuál es lo más importante? Que Satanás no se va a enterar. Todo lo que hablamos en nuestro idioma, Satanás se entera. Hombre, que si se entera, si sabe español y sabe todo eso. Pero cuando tú hablas en lenguas, a Dios no se entera de nada. Empieza, ¿cómo? ¿Qué ha dicho? Llama a otros demonios. A ver, ¿alguien, qué ha dicho? Que no entiendo. Y le tiene que decir, jefe, es que no entendemos nadie. Porque es un idioma celestial. Pero en Pentecostés recibieron las lenguas que todo el mundo entendía.
En el versículo 14, estamos en Hechos 2, entonces Pedro, porque una de las cosas, recuerda, Pedro le dijo, Señor, yo hago lo que... Bueno, aquí me mato con quien sea, pero a ti no te va a pasar nada, yo te voy a defender. Incluso sacó la espada, recuerda, y quitó la oreja a uno, tal. Pero ya cuando vio que todo se complicaba, ¿qué hizo? Pies para que os quiero, salió corriendo, como todos. Y luego estaban, lo dice la Biblia, escondidos por miedo a los judíos. Y cuando estaban en el aposento alto, estaban expectantes de que no fueran a llegar los enviados del Sanedrín, de los soldados que tenían, y se los llevaran presos. Estaban con miedo, ahí lo dice literal, miedo. Pero cuando llega el Espíritu Santo, es con esa forma de fuego. Fuego significa denuedo. Bueno, dunamis, ¿sabes? La palabra dunamis es la que usamos nosotros para llamar dinamita. No es que la dinamita sea... No, es que cuando vieron esa explosión de fervor, de pérdida total de miedo, de valentía, en aquellos que habían sido un atajo de cobardes. Y ya Pedro, ahí sí que no tiene ningún problema, abre las ventanas del lugar aquel, del aposento alto. Recuerda, Cataluma, habitación de invitados. Y dice que poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. O sea, una predicación poderosa, sin miedo. Y ese día, 3.000 varones, 3.000, con sus respectivas mujeres y con sus respectivos hijos, entregaron su vida a Cristo. 3.000. O sea que el miedo se fue y el denuedo llegó por la presencia del Espíritu Santo. Tremendo. Tremendo. Milagros empezaron a suceder. El cojo que luego se encuentran pidiendo. Y Pedro le dice, pues mira, me has pillado, como a nosotros cuando alguien nos pide, ¿no? Ahora sobre todo, me has pillado, es que ya no hay moneda. Y como los pobres no tienen datáfono, no les podemos dar una ofrenda. Lleva algo de dinero suelto, por si tienes que darle a un pobre. Y le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía él? ¿Qué había recibido? El poder del Espíritu Santo. Y lo cogió de la mano, y me imagino aquel cojo diciendo, ¡pum! Y lo levanta y ¡pah! Cae sobre sus pies. Ese poder. ¿Quiere decir que hoy ya no lo hay? Por supuesto que lo puede haber, y lo hay, y lo habrá, y eso, pero que era la manifestación fresca, nueva, genuina, y empezó a haber milagros y milagros y milagros. Pero el mayor milagro fue, a partir del versículo 42, nos narra qué ocurría allí. La primera iglesia. Te voy a compartir mi teoría, mi pensamiento. Muchos lo habréis oído, pero lo quiero repetir para que no se le olvide a los que ya lo han oído y para los que hoy por primera vez lo escucháis. Cuando algo sale de la mano de Dios, es perfecto. Porque el concepto humano es que algo hay cualquier cosa y luego lo vamos perfeccionando. No, perdóname, lo estás estropeando. Cuando algo sale de Dios, de la mano de Dios, como la iglesia primera, era perfecta. Perfecta. Con fallos, como no, estaba hecha todavía por humanos. Y de hecho, ahí había un conflicto de orden nada más. Pero convéncete que era perfecta. Quiere decir, eso es lo que el Señor quería que fuera una iglesia. Lo demás no es bíblico ni es cierto. Y dice, versículo 42,
y perseveraban en la doctrina. Doctrina de los apóstoles. Porque ¿sabes el problema que hoy tenemos? Es que se ocurre una paradoja que no puede ser. Una cosa no puede ser verdad y la contraria también. No puede ser que la salvación sea por gracia y a la vez sea también por obras. No y no. Por eso dice, perseveraban en la doctrina, la enseñanza de los apóstoles. Perseveraban en eso. ¿Sabéis mi obsesión por la doctrina? En la comunión, unos con otros. Común unión. No significa el reparto de la hostia. No. Común unión. O sea, ¿cómo estaban cuando llegó el Espíritu Santo? Unánimes, juntos. Eso es ahora llamado común unión. Unos con otros. En el partimiento del pan es lo que hacemos en nuestro caso una vez al mes. Hoy tal vez hubiera sido el día, pero no importa, porque eso no está en la Biblia. Si es el primer día del mes, o el último, o el del medio, eso no está en la Biblia. Pero sí, el partimiento del pan. Porque recuerda que a ellos les tenía que recordar a Cristo. Por eso, cuando aquellos de Emaús, por ejemplo, vieron partiendo el pan, caramba, si es Jesús. Se dieron cuenta que era Él. Porque ellos ya andaban, en cierto modo, proyectando nuestro futuro, ya iban preocupados en sus cosas, ya no habían escuchado nada de lo que le dijo Jesús, nada, se les había olvidado todo. Pero claro, vieron y dijeron, es Jesús. Y más que Jesús es la enseñanza. Digo, no lo olvides, hazlo siempre para que no te olvides de mí. Porque Apocalipsis 3, capítulo 20, demuestra que la iglesia hoy está perdida en su mayoría. Porque Él está a la puerta, llamando. Cuando Jesús, que es el dueño de la iglesia, tiene que llamar para ver si alguno le oye. Bueno, y en las oraciones. Tenemos que reforzar nuestro ministerio de oración. Uno se afloja con el tiempo, pero el ministerio de la oración creo que es muy importante. Voy a preocuparme de cómo está, porque hay que revivirlo, la oración. Por esa circunstancia, orden directa del Señor que ellos estaban cumpliendo, dice el versículo 43 que sobrevino temor a toda persona. No eran creyentes, pero sobrevenía, algo estaba pasando allí, igual que cuando llegó el Espíritu Santo, recuerda, tembló el lugar. Temor a toda persona. O sea, les daba como ese, ¿qué está pasando ahí? Hay algo que sobrepasa el conocimiento humano. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, como las que acabamos de contar, que estaban en el capítulo 3. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas materiales. Claro, en una ciudad no muy grande también, en Jerusalén en aquel tiempo no era tan espectacular, ¿no? Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno.
Mira, si tú le aplicas una lógica humana a esto, no tiene ningún sentido. Porque si todos vendemos todo y lo gastamos, no tenemos nada ninguno. Es así, ¿no? Yo vendo todo y lo doy, y tú también, y al final no tenemos nada ninguno. No está hablando de eso. Está hablando de que se vendían las cosas, en vez de atesorarlas, en vez de guardarlas, y se repartía con liberalidad. Precisamente el problema vino ahí, ¿no? En ese reparto, porque unos decían, no, oye, es que, mira, se le da más a las mujeres judías, a la familia judía, que a las griegas. Empezaban ahí los quisquillosos, ¿no? Que siempre los ha habido, ¿no? Y surgieron problemas. Por eso, en vez de los apóstoles estar ocupados en estas cosas administrativas, empezaron a nombrar a esos diáconos que no son jefes, son ayudantes, son servidores. Y lo recalco porque algunos, como vienen de otras iglesias, saben que los diáconos son los amos. Los amos, los que mandan. El pastor no pinta nada, esos son los diáconos, los ancianos. No. Los ancianos obedecen al pastor. Bíblicamente, no de las costumbres. Los diáconos a trabajar en lo que tengan que hacer. Y los nombran. Ahora no eran diáconos criticones y murmuradores como nosotros, no. Era un Esteban, imagínate los milagros y las cosas que hizo Esteban. Y perseverando, y otra vez vuelve a decir, unánimes cada día en el templo. Claro, el templo estaba todavía. Había que orar por la mañana, había que orar al mediodía y había que orar en la tarde. En realidad eran 7 veces, pero las más importantes, donde el pueblo se desplazaba al templo, eran por la mañana, al mediodía y a la tarde. Ellos iban también unánimes, con un ánima, con un alma, juntos a orar. Y también dice, partiendo el pan en las casas. O sea, iban al templo, pero la reunión de verdad era en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Comían juntos, vivían juntos. Hoy no puede ser. A no ser que nos veamos tan apurados que nos tengamos que ir todos al redil, y allí sí vamos a hacer esto. Ahí la iglesia completa de Hechos. Fíjate, nosotros tenemos un sitio donde hacerlo. Nos vamos al redil, cada uno tiene su camita, oramos para que Mari del Río siga en buena salud, para que nos siga cocinando a todos, y comemos juntos, y estamos allí juntos. Yo no sé, oye, yo no quiero decir que vaya a pasar, pero tampoco te quiero decir que no, pero que tenemos ya un lugar, podría ser para eso, para ser la auténtica primera iglesia. De momento no, a cada uno en su casa. Pero aquí, cuando llega este día, ves que cambian las cosas. Marco, sube, que ya se me está... Cuando te veo ya me veo apurado para terminar. Con sencillez de corazón. Alabando a Dios. Por eso le llamo. En una parte que también, aquí lo de comer con sencillez lo vamos a hacer luego, cuando terminemos la reunión. Pero ahora vamos alabando a Dios. Y fíjate, todo eso impactaba y decía, tenían favor. O sea, la gente no rechazaba eso. No lo rechazaba, tenían favor con todo el pueblo. Y esta última parte, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mari, no te desanimes, porque si el Señor añadía a los que habían de ser salvos, tu ministerio sobra, ¿no? No. No. El Señor dice que salgamos a anunciarle, a proclamar. Tenemos que hacerlo.
Pero de todo eso que se proclama, se habla y se dice, es el Señor el que los llama y los añade a su iglesia. No a la iglesia comunidad cristiana integral, sino a su iglesia. Si nosotros formamos parte de su iglesia, bueno, pues nos toca, lo que nos toquen aquí, nos tocaron. Pero esa es la dinámica que se produjo aquel día. Ese cambio profundo, radical, como en el nombre de nuestro Ministerio de Jóvenes, radical, que cambió todo. Ya nunca volvieron a ser iguales las cosas. Nosotros hoy vemos que hay un empeño en que vuelvan a ser iguales. Otra vez volver a la religión, otra vez volver a la circuncisión, otra vez volver al lavamiento de los jarros, otra vez, venga con la religión, qué pesaditos con la religión. Cuando tenemos la presencia del Espíritu. Nunca dice en ninguna parte de la Biblia que para recibir esa presencia, lo que ocurrió, lo notaron los de afuera. Sí. Pero yo he visto tantas veces ya gente que cree que recibir la presencia del Espíritu es revolcarse por el suelo, gritar, hacer aspavientos, ponerse a temblar. Ahí no dice que nada de eso les pasara a ellos, ¿no? Y era, repito, la primera vez, la pura, llegó el Espíritu Santo. Se convirtieron en valientes. Yo, hablando de las lenguas, digo que la principal cosa que hace el Espíritu Santo en nosotros, en sus hijos, es controlar nuestras lenguas, la que ya tenemos. Pero no hay que hacer ningún aspaviento. Me acuerdo de Elías. Tuvo una victoria espectacular. 400 sacerdotes de Baal que querían retar a Dios y a él, y a Elías. ¿Y cómo los venció? ¿Con qué poder? ¿Con qué autoridad? Ahí ves Elías, el Espíritu Santo estaba con él. Se burló de ellos diciendo, bueno, vamos a mojar la ofrenda, mojarla y mojarla y mojarla. Claro, ellos iban con el mechero y aquello no prendía. Y ya cuando, bueno, ya habéis terminado, ya habéis hecho vuestro espectáculo, 400 sacerdotes de Satanás. Claro, la ofrenda, el animal no se quemaba de ninguna manera, porque decía, seguid echando agua. Y de repente Elías ora, cayó fuego del cielo y dice que consumió hasta las piedras. Quedó nada. Tan avergonzados, abrumados y vencidos que decapitó a los 400. Y llega una sola palabra de Jezabel y lo pone en huida. Se va corriendo y se esconde en una cueva. Y llegaron los espectáculos que le gustan mucho al pente del saco. ¿Cómo se llama el saco? Costal, pente, costalismo. Viento, fuego, ¡guau, guau, guau, guau! ¿Y qué dice? ¿Y la presencia de Dios estaba allí? No. Pero de repente llega un silbo suave y apacible. Ahí sí estaba la presencia del Espíritu Santo. Y los saca de su depresión, de la cueva, y vuelve a ser Elías. Pero yo quiero que ahora, si tú nunca has recibido a Cristo, si no tienes la presencia del Espíritu Santo, por favor, no busques ningún espectáculo. Busca un silbo apacible, un silbidito, algo agradable, porque esa es la manifestación del Espíritu Santo.